Les traigo la partida decisiva que hizo que el gran maestro Praggnanandhaa lograra coronarse como el campeón del torneo Tate Steel en la categoría Masters, que es la categoría más fuerte que había en ese torneo. Así que si les interesa conocer esta partida, entonces veámosla. Y bueno, como les había comentado, esta partida se jugó en el torneo Tate Steel en la categoría Masters durante este 2025. Con piezas blancas iba el gran maestro Praggnanandhaa Ramesh Babu con un elo de 2741 y con negras el gran maestro Gukesh Domarahu, que actualmente es el campeón mundial con 2777 puntos de elo FIDE. Y bueno, como les mencioné, esta partida fue crítica porque aquí ya estaban jugando a desempate, porque ambos tenían la misma puntuación en el torneo, la cual era de 8.5 puntos. Y como vimos en una partida anterior, que se las dejo aquí arribita por si no la han visto, Gukesh estaba jugando bastante fuerte, aunque eso sí, no perfecto, pero bastante fuerte a final de cuentas. Y tanto fue así que pues estaba empatado en segundo lugar o primero. Pero este joven de 19 años, Pragnana, igualmente estaba teniendo una actuación brillante. Como pueden ver ustedes aquí, tuvo 6 victorias contra fuertísimos grandes maestros. De hecho, le pasó por encima a uno que tiene 2800 puntos de rating e hizo 5 tablas. De hecho, solamente perdió 2 partidas. Y una de ellas fue con otro fuerte jugador, que de hecho también pudo haberle ganado a Gukesh en la primera partida, que también es la partida que pues aquí les recomiendo una segunda vez. Así que realmente ambos grandes maestros estaban jugando excelente y jugaron 3 partidas de desempate. En la primera ganó Gukesh con piezas blancas contra Pragnana y en la segunda con piezas blancas ganó Pragnana a Gukesh. Y esta fue la partida decisiva del torneo, que bueno, pudo haberse alargado más si por ejemplo hacían empate, porque bueno, seguirían con la misma puntuación, pero no fue así. Y entonces veamos por qué. La partida inició con la jugada D4, inicio peón de dama, Gukesh continuó con D5, caballo F3, caballo F6 y alfil F4, la conocida por todo el mundo, ¿no? Un sistema Londres, que bueno, se suele decir que no es como el mejor sistema para ganar, pero ciertamente tampoco es malo, así que es una elección bastante normal para jugar tranquilo este desempate. Y Gukesh elige una continuación bastante buena, que de hecho yo juego contra este sistema, porque la idea es dar apoyo al peón de C5 para meter presión en el centro, a la par de que normalmente buscas el cambio de los alfiles, y en general con esta defensa pues obtienes chances bastante buenos. De hecho, por ahí hay una partida en la cual Carsen, jugando contra Karjakin, un fuerte gran maestro, en esta misma apertura en la variante que estamos viendo, se dejó por ahí un mate muy fácil de ver realmente, que duró ahí como por 6 jugadas o algo así, hace tiempo que vi esta partida, y al final pues sí perdió Carsen porque el rival sí encontró la jugada correcta, pero la cuestión es que pueden ver que es una elección bastante buena contra el sistema Londres, pero obviamente si no vinieran bien preparados no serían grandes maestros, ¿no? Así que Pragnana simplemente siguió con E3 y las negras, como les dije, continuaron con C5 metiendo presión directamente. Pragnana le está dando prioridad a su desarrollo y por eso juega alfil E2 para desbloquear fácilmente su enroque, y las negras hacen lo mismo, pero a la vez pues quitan fuerza al alfil de F4, y ante esto Pragnana simplemente decide hacer D por C5 y luego de alfil por C5 se llega a una posición bastante equilibrada. De hecho, en lo personal me resulta un poco aburrida realmente esta posición porque está tan equilibrada que realmente nadie tiene ventaja, no hay muchos chances de ataque, realmente no hay mucho que se pueda hacer, pero era de esperarse que se llegara a una posición así en un desempate tan bueno, porque recuerden que aquí no estamos jugando por el séptimo lugar o algo así, están jugando ya el primer lugar o el segundo, y en los torneos suele variar bastante cuánto por ejemplo le pagan al primer lugar que al segundo, por lo tanto esta elección pues es correcta. Pero como lo dice el dicho, no te tienes que confiar aunque la posición parezca tablas, porque hasta que no se firmen las papeletas esto aún continúa. Aquí ambos jugadores decidieron enrocarse porque bueno, recuerden que en posiciones tranquilas realmente la forma en como tienes que jugar es intentando buscar pequeñas ventajas, continuar con tu desarrollo, cosas así. Y en este caso con los enroques ya hechos, ambos jugadores pues ya tienen a su rey bastante seguro. Pragnana decide hacer C4 para bueno meter presión sobre el peón de D5, lo cual también suele ser una maniobra típica y bastante buena, porque recuerden que por ejemplo los peones suelen tener un valor dependiendo su función que realizan en la partida. Sin embargo, cuando realmente los peones no tienen una función tan clara, solemos decir que los peones más valiosos suelen ser los peones centrales. ¿Por qué? Porque el plan más típico suele ser controlar el centro, ya que el que controle el centro va a tener ventaja en espacio, y lo cual se traduce a mayor facilidad de juego y posibilidades de tirar ataques o realizar planes más fácilmente. Por lo tanto, en resumidas palabras, un peón lateral valdrá mucho menos que un peón central, y por eso una jugada como C4 es bastante buena, porque busca básicamente cambiar un peón lateral por uno central, que en este caso es el peón de D5, y las negras tienen que elegir cómo proceder aquí, porque por ejemplo si permitieran peón por peón y capturaran con el peón de E, pues como que no quedaría muy bien su posición porque se generarían ahí ciertas debilidades, pero como ambos jugadores realmente están jugando tranquilos y no quieren arriesgar mucho, es que entonces aquí las negras deciden hacer D por C4, lo cual una vez más mantiene la
posición bastante simétrica, porque si se dan cuenta ambos tienen estos dos peoncitos, ambos tienen esta cadenita, y aunque tal vez las posiciones de las piezas blancas puedan ser un poquito mejor, realmente no es tan problemático, así que la partida sigue bastante equilibrada. Las blancas capturaron con su alfil y las negras respondieron a 6, con aparentemente una expansión futura, ¿no? De los peones, o tal vez también para impedir que el alfil blanco vaya a B5, pero una vez más aún no hay ningún plan claro. Pragnana decide cambiar las damas y como les digo, esto parece que va a ser tablas, pero bueno, nunca hay que subestimar la posición. Gukesh recaptura y las blancas básicamente completan su desarrollo jugando caballo B de 2 y las negras pues continúan con el suyo jugando alfil de 7, una forma de desarrollo bastante interesante, porque a lo mejor jugadores como ustedes y como yo pues diría, pues un caballo C6, ¿no? Tranquilamente, pero como es una posición muy tranquila y si queremos nosotros ganar la partida tenemos que empezar a buscar posibilidades creativas, y en este caso alfil de 7 tiene una idea un poquito interesante, la cual próximamente vamos a ver en qué consistía. Aquí las blancas continuaron con torre a C1, metiendo ahí un ataque por rayos X, con el cual, bueno, si ustedes no lo habían visto, se desbloquea un alfil por E6, ¿no? Con lo cual si tú intentas hacer alfil por E3 puede venir un alfil por F2 jaque y terminas con peón de menos, y por eso Gukesh decide retirar su alfil jugando alfil E7. Pragnana también lo retira, juega alfil E2 para, bueno, abrir la columna y tener un buen control, porque si se dan cuenta ahora se está formando aquí un dúo dinámico de torre y alfil que permitirían a lo mejor ideas interesantes en la posición, pero Gukesh evita cualquier tipo de plan de estos porque juega caballo D5 y a la vez protege el punto C7, pero también fastidia al pobre alfil de F4. Las blancas regresan su alfil jugando alfil G3 y aquí es donde Gukesh pone en práctica su idea y es jugando alfil B5, con lo cual activa ese alfil que estaba medio pasivo, pero aparte la idea es que si las blancas juegan alfil por B5 se respondería A por B5 y la torre de A8 se activaría sin necesidad de moverse, y también una vez se coloque el peón en B5 puede servir para intentar avanzarlo y generar posibles rupturas en la posición, o por lo menos equilibrar la posición en cuestión de debilidades, porque recuerden que dos peones doblados pues son una debilidad, pero en este caso es una debilidad que realmente puede servir más que empeorar su posición. Pero a pesar de esta idea un poco interesante, lo cierto es que sigue siendo una posición bastante de tablas. Pragnana decide capturar jugando alfil por B5, A por B5 y A3, todo jugadas realmente forzadas, y ahora sí las negras continúan con caballo C6, ya que lograron desarrollar ese alfilito perfectamente, porque si hubieran desarrollado caballo C6 desde antes, pues les hubiera estorbado en una maniobra como esa que hicieron con alfil D7 y alfil B5. Una vez más, como la posición realmente no tiene puntos débiles y hay pocas posibilidades de ataque para las blancas, pues siguen mejorando un poquito su posición y por eso juegan torre F D1, activando la única pieza que realmente como que no hacía nada, porque por ejemplo los caballos, pues quieras que no, tienen ciertas jugadas interesantes y también pueden servir de mucho en la posición. El alfil pues también domina bastante espacio, la torre de C1 ya tiene una columna abierta, así que está bastante bien, por lo tanto solo faltaba la torre de F1, la cual ya se activa porque ahora domina la otra columna, que bueno, pues también tenían las negras, y las negras por su parte pues exactamente hacen lo mismo y juegan torre a C8. Pragnana decide llevar su rey al centro jugando rey F1, porque bueno, otro tipo principio pues es el que dice que cuando ya no hay damas, realmente el rey ya corre poco peligro, y recuerden que aunque el rey ciertamente es una pieza muy valiosa, a fin de cuentas sigue siendo pieza, y en los finales puede ser bastante útil en el centro, por lo tanto es una buena opción llevar el rey a F1, aparte de que como les digo, las otras piezas ya realmente tenían posibilidades bastante buenas, así que estaban bastante activas, mientras que el rey pues solo estaba ahí papando moscas. Las negras deciden hacer caballo B6, abriendo un poco la columna central D, y las blancas deciden hacer lo mismo, jugando caballo E4, y Gukesh pues trata de activar sus piezas haciendo la jugada caballo C4. Pragnana pues cambia una torre, jugando torre por D8, jaque, y en este momento Gukesh comete un error que bueno, a lo mejor le hubiera costado un poco la partida, tal vez no, pero podría ser, porque daría cierta ventaja a las blancas, y es que él contesta torre por D8, y a lo mejor pues realmente nosotros diríamos, bueno, pero ¿cuál es el error, no? Realmente no veo cuál es el problema. Pues el problema es que si se dan cuenta, este caballito queda un poco volando, porque solamente lo defiende el peón de B5, y por eso la jugada A4 toma bastante fuerza, y de hecho le da una ventaja bastante buena a las blancas, si es que lo hubieran visto, porque bueno, imaginemos que pasó, ¿no? Que jugaron A4, bueno, pues entonces las negras aquí ya tienen que pensar qué hacer, porque por ejemplo, a lo mejor ustedes dirían, bueno, pues un caballo por B2, pero tras A por B5, realmente la posición ahora es bastante buena para las blancas, porque este peón ya se está acercando bastante a la coronación, y aunque es verdad que existe un peón en B7 que impide esto, empieza a complicar la partida, porque por ejemplo, si hicieran un caballo A5, se desbloquea un alfil C7, por ejemplo, o también un torre C7, y bueno, la verdad es que se empieza a complicar muchísimo para las negras. Por este motivo, un A4 hubiera sido bastante bueno para las blancas, pero aparentemente
Pragnana no lo vio o tal vez pensó que no era tan bueno y en su lugar decidió hacer torre C2 para defender el peón de B2. Pero el problema de esto es que ahora las negras obtienen cierta actividad porque ahora entran con torre D1 jaque, rey E2 y torre B1, metiendo más presión sobre el pobre peón de B2, lo cual empieza a dar cierta ventaja a Gukesh porque las blancas no tienen una forma tan buena de poder impedir que caiga este peón. Pero Pragnana encuentra una pequeña solución que al final, como veremos, no era del todo buena, pero sirvió, que muchas veces eso es lo importante. Y la opción que encontró Pragnana es jugar caballo C3, regalando el peoncito. Gukesh, pues yo creo que sin pensarlo mucho, pues jugó torre por B2, diciendo bueno, un peón gratis. Las blancas siguieron con torre por B2, caballo por B2 y caballo por B5. Y esta era un poco la maniobra de Pragnana, porque pues al final recuperó el peón. Pero el problema es que ahora el peón de A3 va a ser el que caiga. Y por eso Gukesh siguió con caballo C4. Pero realmente en esta posición es donde Pragnana ya había pensado cuál iba a ser su siguiente plan. Y es jugar rey D3. La idea es que regala un peón, pero a cambio activa bastante a su rey. Y aquí supongo yo la esperanza es que el rey logre venir a parar al peón de B7. Y si el peón de B7 cae, la posición seguramente va a ser tablas. Pero esto no fue del todo bueno. La partida continuó con caballo por A3, alfil por A3 y rey C4. Y aparentemente pues el rey va a lograr entrar en la posición y cumplir el cometido de lograr alcanzar al peoncito de B7. Pero Gukesh empieza a hacer las jugadas correctas y juega caballo A7, lo cual crea una barrera casi total en la cual el pobre rey no va a lograr entrar para comer el peón. Pero Pragnana sigue presionando y juega alfil B8, tras lo cual pues simplemente jugaron caballo C8 y una vez más se crea una super barrera para impedir que el rey pueda entrar, lo cual tristemente sí da mucha ventaja a las negras, porque sí terminaron con el peón de ventaja. Pero para obtener ese peoncito de ventaja todavía había que asegurarlo, y en esto es donde falló Gukesh, porque tras rey B5 Gukesh siguió con F6, lo cual realmente es una pérdida de tiempo. A lo mejor la idea es impedir un posible caballo E5, pero aquí lo correcto era hacer alfil D6, una jugada que les adelanto después sí encontró Gukesh, pero era justamente en esta posición donde se tenía que hacer, porque con ella ya básicamente tienes peón de más y tienes altas posibilidades de ganar la partida. Pero F6 realmente no es una jugada activa que pues no, realmente no hace mucho, la verdad. Y Pragnana pues no desaprovecha las oportunidades y por eso juega caballo D2, para ahora sí activar un poco más su caballo y no desaprovechar este pequeño error que cometieron las negras. Gukesh pues continúa con rey F7 intentando traer a su rey a la lucha. Pragnana continúa con caballo C4 corriendo al alfilito y a la vez acercando lentamente ese caballito. Gukesh pues decide regresarlo y Pragnana empieza ahora sí a molestar al peón jugando caballo A5. Y ahora sí Gukesh encuentra la jugada correcta, que en este caso pues ya no es tan buena, pero siguen teniendo ligera ventaja las negras, y es alfil D6, porque bueno, molestas al alfil, pero aparte tras el cambio de alfiles el caballito va a activarse defendiendo al peón de B7, lo cual antes hubiera sido 1000 veces mejor para las negras, por el simple hecho de que hubieran tenido su caballito en D6, y si por ejemplo las blancas intentaban ir a por el peón de B7, incluso podían venir a molestar a los peoncitos débiles de las blancas. Pero aunque esto ya pasó, las negras siguen manteniendo cierta ventaja, porque aún conservan un peón de más. Las blancas pues prácticamente obligadas juegan alfil por D6, caballo por D6 jaque y rey B6, y obviamente va a caer el peón de B2. Pero si les estoy diciendo que aquí las negras tienen ventaja, es porque a cambio de capturar el peón, las negras tienen cierta ventaja en tiempo, que pueden invertir atacando a los peoncitos del flanco de rey de las blancas para básicamente debilitarlos, y de cierta forma esto es lo que hace Gukesh, porque juega caballo E4. Tras esto las blancas jugaron F3, y aquí fue un momento crítico en el cual Gukesh una vez más se equivocó, porque no encontró el plan correcto, y es que él jugó caballo C3, lo cual ya mató totalmente la posición. Aquí ya son tablas, y pues realmente incluso podrían acordar las tablas de una vez, pero no lo hicieron. Sin embargo, a ustedes pueden decir, pero ¿por qué era malo caballo C3? Bueno, muy sencillo, porque era mejor jugar caballo D2, porque si se dan cuenta puede venir con un caballo F1 y andan ganando un peón de nuevo, y no es como que las blancas tengan muchas chances de poder impedirlo, porque por ejemplo, si aquí juegan un E4, podrían continuar con caballo F1 molestando al peón de H2, y aquí lo mejor es regalar ese peón increíblemente, porque si tú tratas de salvarlo, después tras caballo E3, la posición cada vez se vuelve más débil, y tras por ejemplo un G4, podría seguir simplemente caballo F1, y ahora va a venir un caballo D2, con lo cual se van a atacar dos peones al mismo tiempo, y van a terminar perdiendo material, aparte de que ya se debilitó muchísimo la posición de las blancas. Por lo tanto, caballo D2 aún mantenía cierta ventaja para las negras, y digo cierta, porque después de que hubieran ganado el peón de H2, aún la verdad es que está bastante difícil para las negras ganar, pero estarían ganando, aún tendrían las posibilidades de ganar, mientras que ahora tras caballo C3, pues ya realmente la posición está totalmente muerta. Pero cuando estás en un desempeño
empate tienes que darte hasta con la chancla, y por eso continuaron jugando. Las blancas recapturaron su peoncito perdido jugando rey por b7, las negras jugaron e5, pues tratando de ganar un poquito de espacio. Realmente aquí ya, como les dije, los planes son prácticamente inexistentes. Las blancas continuaron con rey c6, trayendo a su rey a la defensa. Aquí se jugó caballo d1, la respuesta caballo c4. Las negras impidieron que el rey logre entrar y jugaron rey e6. Había que impedir que el rey obviamente logre entrar en la posición a generar ahí amenazas, por lo tanto se jugó e4. Las negras pues aún siguen buscando pues lo que se pueda y por eso juegan g6 para intentar a lo mejor un f5. Las blancas jugaron rey c5, f5, rey b4, f por e4, f por e4, caballo f2 y caballo d2. Y a pesar de todos los intentos de ambos bandos ahí de molestar, que en este caso pues las negras han estado como más molestando que las blancas, la posición está prácticamente muerta y probablemente ya sean tablas 100%. Y de hecho esto se vio después de que las negras hicieron rey d6, porque aquí simplemente siguió caballo c4 jaque, rey e6 y caballo d2, con lo cual en esta posición ya se podría crear ahí la repetición de jugadas, ¿no? Que recuerden que si se repite una posición 3 veces exactamente igual, pues ya se acordaría tablas, ¿no? Ya serían tablas por ley. Pero entonces, contra todo pronóstico, Gukesh sigue con rey f6, lo cual nos dice claramente, o mejor dicho, le dijo a Praggnana en la cara que no quería las tablas aún, porque ya prácticamente ya eran tablas, ¿no? Si tú dices, ay no, es que yo soy muy orgulloso y no me gusta decirle a mi oponente tablas, bueno, no pasa nada, ahí ya existía la triple repetición de movimientos, con lo cual iban a ser tablas aunque los oponentes no cruzaran palabra. Pero con rey f6 nos dice que Gukesh aún quiere ganar, aún quiere ver qué más se puede hacer en la posición, y Praggnana dice, bueno, si quieres hacer eso no pasa nada, yo sigo con rey c4, con lo cual empiezo a activar un poco más mi rey. Gukesh siguió molestando con caballo g4, que en este caso molesta al peón de h2, Praggnana siguió con caballo f1 para defender el peoncito, Gukesh regresó para molestar ahora el peón d4, y las blancas activaron aún más su rey jugando rey d5. Gukesh sigue ahí generando amenazas y por eso juega caballo d3 para, bueno, generar la amenaza típica de caballo f4 jaque con doblete, pero Praggnana se libra fácilmente de esta amenaza y juega caballo e3, con lo cual la posición se la pasa gritando, ya son tablas, ¿para qué hacen esto, no? Pero justo en este momento Gukesh empieza a cometer errores, y es que juega caballo f4 jaque, con lo cual permite que ahora Praggnana sea quien lleva la batuta en la posición y juegue rey d6, con lo cual se genera la amenaza muy clara de jugar caballo g4 jaque, y esto puede ser bastante peligroso. Sin embargo, aún se puede salvar esta posición jugando simplemente h5, con lo cual impides esa amenaza, pero la posición sigue siendo tablas. Pero tal vez Gukesh no vio esto, o tal vez ya tenía apuros de tiempo, quién sabe, tal vez ya tenía un segundo, y por eso jugó caballo d3, con lo cual la posición se cayó a pedazos, porque Praggnana simplemente jugó caballo g4 y el peoncito de e5 está totalmente frito. Sin embargo, se va a llegar a un final todavía bastante complicado, pero tal vez el haber permitido esta combinación dejó a Gukesh bastante tocado, porque después de rey g5 y caballo por e5 continuó con rey f4, lo cual es bastante malo porque literalmente está regalando una pieza, la cual Praggnana aceptó sin ningún problema, ¿no? Jugó caballo por d3, y quizás Gukesh pensó que esta posición aún podía ser tablas si por ejemplo lograba cargarse a los dos peones de g2 y h2, pero este final está totalmente perdido para las negras, porque luego de rey por e4, caballo f2 jaque, rey e3 y caballo g4 jaque, las negras están muy pero que muy mal, ya que el rey tiene que invertir bastantes jugadas en lograr siquiera entrar en esta posición de los peones, mientras que las blancas sí que pueden hacer cosas para ganar, y Gukesh pues no se arriesgó con esta posibilidad, sino que jugó rey f4, pero la pieza de más ya es decisiva en esta partida, y Praggnana siguió con caballo f6, molestando al peoncito de h7. Las negras trataron de avanzar sus peones jugando h5, pero las blancas pues realmente ya aseguran la victoria jugando rey e6. Las negras, en vista de que no pueden hacer ya mucho, pues decidieron hacer h4, pero tras rey f7 ya se ve bastante clara la victoria, porque bueno, vamos a ver cómo se ganaría este final. Si por ejemplo juegan un g5, podría simplemente continuarse con un rey g6, y si aquí por ejemplo dices, ah pues un g4, ¿no? Se ve bastante bueno, pues temo decirte que incluso con caballo g4 ya estás perdido, porque tras rey por g4, h3 jaque, rey g3 y rey g5, el peoncito de h3 sí va a coronar, porque tras rey por g2 y rey por h4 y rey f3 y rey g5, el rey jamás logra entrar al punto h8, con lo cual es imposible impedir que se corone. Por eso es que Gukesh pues no decidió entrar en esta posibilidad, sino que jugó rey f5, pero realmente pues eso no cambia en nada, ya que Praggnana simplemente jugó rey g7 y tras g5 jugó h3, y se llega muy parecida a la posición que analizamos anterior, y aquí aún jugó rey f4 o Gukesh, pero Praggnana demostró su victoria jugando rey g6, y en la posición anterior mínimo había sacrificado el caballo, pero en esta posición ni siquiera eso. Por lo tanto, las negras decidieron rendirse, y dejando de lado que pues gracias a esta victoria Praggnana se coronó como
campeón del torneo, por encima del actual campeón mundial, lo cual pues es un mérito bastante grande. Esta partida también nos deja bastantes enseñanzas, pero siento yo que la más importante es que aunque la posición parezca de tablas, no debes de bajar la guardia. Y a lo mejor otra cosa que podríamos sacar de esto es que estudia finales, ¿no? Son bastante útiles, como pudimos ver aquí, porque en este caso pues Gukesh como que le falló ahí un poco los finales, mientras que Pragg Nana jugó bastante bien el final. Y bueno, mis amigos, ¿cómo vieron esta bonita partida? Sin duda un desempate bastante fuerte y bastante reñido, porque de hecho fue la tercera partida de desempate, iban 1-1, y de hecho la partida también estuvo bastante igualada, y ambos jugadores pues empezaron a cometer ligeras imprecisiones, pero al final la victoria la tuvo quien conocía mejor los finales de caballo y peones, así que recuerden estudiarlos. Y sin más que decirles, les agradezco que hayan visto esta partida a mi lado, y nos estaremos viendo el próximo sábado. Adiós.